Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 14 cadenitas, vamos a hacer la parte de la túnica, la parte que cubre aquí esta mantita de aquí, y vamos a hacer las 14 cadenas y hacemos 13 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadenita. Listo, aquí yo ya hice mis 13 puntos bajos. Ahora voy a levantar una cadenita, voy a girar el tejido y voy a hacer 13 aumentos, pero en blon, o sea, tomando solo la cadenita de la parte de atrás. Y voy a hacer aquí mi primer aumento de puntos bajos, ¿no? Entonces tomo, miren, la cadena de atrás, esta cadenita de atrás, y voy haciendo aumentos. En total 13 aumentos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 13 aumentos y hasta ahí tenemos 26 puntos ya. Ahora levantamos una cadenita. Ahora sí vamos a tejer cogiendo el punto completo. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y esto lo vamos a repetir durante toda la fila, de un punto bajo y un aumento. Entonces repetimos hasta terminar la fila. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 39 puntos. Ahora voy a levantar una cadena y voy a tejer estos 39 puntos y voy a hacer dos filas de 39 puntos, dos filas de altura. Aquí ya terminé de hacer mis dos filas de altura. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar mi tejido y voy a hacer este patrón de 1, 2 puntos y un aumento. Entonces voy a repetir 2 puntos y un aumento durante toda la fila hasta terminar la fila. 2 puntos y un aumento. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a tejer dos filas de altura de 52 puntos. Voy a hacer una fila de 52, levanto cadena, giro y hago otra fila de 52 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer esas dos filas de altura. Ahora voy a levantar una cadena y voy a hacer el siguiente patrón. Voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Y esto lo voy a repetir durante toda la fila hasta terminar. 3 puntos bajos y un aumento. Listo, aquí ya terminé de hacer esa fila y hasta ahí tenemos 65 puntos. Ahora vamos a hacer 5 filas de altura de los 65 puntos. No se olviden que cada vez que ustedes terminen de hacer una fila, levantan la cadena y giran, ¿no? Voy a repetir entonces 5 filas de 65 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 5 filas de altura. Ahora sí lo que vamos a hacer es tejer estos lados de aquí, solo este lado de aquí y luego este lado de acá. Entonces aquí donde terminamos yo voy a hacer una cadena y en el mismo punto que hicimos el último punto vamos a hacer otro punto, miren aquí, así de esta manera, miren, es como para que gire ya. Y ahora me voy a ir en este de aquí, miren, en esta terminación de aquí, ingreso aquí y hago un punto bajo, miren. Ahora me voy a la mitad de acá, ingreso y hago otro punto, serían 2 puntos, ahora al final de acá. Vamos aquí, 10 puntos, miren. Así vamos a hacer 10 puntitos, nada más. Entonces aquí pues vamos a cortar la hebra y vamos a dejar poquita hebra solo para poderle perder, ¿no? Así, y esta hebra ya le perdemos. Ahora en este mismo que estamos, en este mismo lado que terminamos es el derecho, ¿no? Donde se ve incluso las hebritas de bloque hicimos, ¿no? Entonces vamos al siguiente lado, al de acá, y nos vamos a conectar con el estambre. Vamos a conectarnos de nuevo con el estambre, así de esta manera, miren,
y vamos aquí, miren. Donde está esta hebrita, no es cierto, sino que es más abajito, miren, donde terminamos aquí, que sería aquí que hicimos el último punto, miren. Entonces aquí mismo vamos a iniciar, aquí nos vamos a enganchar y vamos a empezar a coser, a tejer, diré. Vamos a tejer, nos metemos así, hacemos una cadenita y aprovechamos esta hebrita para perderla. Vamos acá y nos vamos a ir metiendo haciendo puntos, ¿no? La misma cantidad de puntos que hicimos en el lado de allá. Entonces aquí justamente, miren, llegamos al final, ¿no es cierto? Entonces aquí donde terminamos vamos a hacer otro punto. Así, miren, pues como para que dé la vueltita. Y nos enganchamos aquí en el primer punto que empieza este borde de acá, este filo, y hacemos aquí un puntito deslizado, miren. Entonces 10 puntos acá, recuerden que la punta hicimos doble y acá también doble para que no se frunza. Entonces cortamos esta hebra de aquí y también la vamos a esconder. Listo, miren, aquí ya perdí las hebras y así nos queda esta parte de aquí que sería para colocarla aquí, miren, aquí. Ya luego cuando empecemos a unir las piezas, y este sería el cinturoncito. Y vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Recuerden que estamos utilizando un ganchillo de 1.75 para todas las piezas. Ya realizamos 1. Y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Así, de esta manera. Así. Y bueno, lo próximo que vamos a realizar son aumentos. Como tenemos 6 puntitos, vamos a realizar 6 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Entonces aquí comenzamos realizando nuestro primer aumento de puntos bajos. Estamos haciendo puntos bajos. Así, de esta manera. Y si desean ya pueden colocar el separador de vueltas en el primer punto del aumento. Y vamos a terminar haciendo 6 aumentos. Listo, aquí ya terminé mis 6 aumentos y hasta ahí tengo 12 puntos. Ahora lo siguiente que voy a hacer es un punto bajo. Vamos a colocar nuestro separador de vueltas. Un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo vamos a realizar en toda la vuelta, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a realizar el patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Entonces vamos a hacer un punto, 2 puntos y un aumento. Y este patrón lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Vamos a hacer nuestro primer puntito. Vamos a poner el marcador aquí. Y vamos a hacer, ya hice uno, ¿no? Vamos a hacer 2, 3 y un aumento. Entonces este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer el patrón de 4 puntos bajos. Vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminamos de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 48 puntos. Aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora voy a hacer 7 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer 8 vueltas de altura de 54 puntos. Aquí ya terminé de realizar mis 8 vueltas, miren, de altura. Así nos está quedando la cabecita. Bueno, ahora vamos con la siguiente vuelta. Y vamos a hacer 9 puntos bajos. Vamos a tejer ahorita 9 puntos bajos. 1 y 9. Ahora vamos a hacer un punto bajo un aumento y un punto bajo y vamos a repetir 4 veces. Primero, un aumento y un punto bajo. Y la cuarta. Listo, ya repetí 4 veces, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es 6 puntos bajos. 1 y 6 puntos bajos. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, donde hicimos los aumentos, aquí es donde como se empieza a formar la mejillita. Miren, aquí los 6 puntos bajos que hicimos es donde va a ir, aquí va a ir, en esta parte, en esta fila de aquí, en una anterior va a ir la naricita. Entonces aquí, si quieren, pueden ponerle señal en estos 6 puntos, una hebrita, puede ser para que le tengan aquí pues muy en cuenta cuando vayamos a poner la naricita. Y yo les indique que en estos puntos debemos poner, entonces pónganle un pedacito de estambre para que puedan aquí en estos 6 puntos tenerlos marcados, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer aquí un punto bajo y un aumento 4 veces. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Listo, aquí ya repetí 4 veces. Ahora lo que vamos a hacer es 23 puntos. Vamos a tejer estos 23 puntos que nos faltan. Terminé de tejer, miren, mis 23 puntos. Y hasta ahí nosotros tenemos 62 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 62 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 3 vueltas de altura. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 9 puntos bajos. Aquí voy a hacer 1. Y 9. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es una disminución y un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir 4 veces. Ya hice la primera, la cuarta. Así, de esta manera, miren. Listo. Ahora vamos a tejer. Vamos a hacer 6 puntos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer 4 veces un punto y una disminución. Vamos la cuarta. Así, miren, de esta manera, ¿no? Ahora vamos a tejer estos 23 puntitos que nos falta tejer hasta llegar al marcador. Miren, aquí ya terminé de tejer mis 23 puntitos. Ahora sí empezamos con las vueltas de disminución y vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de disminuciones y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Terminé de hacer, miren, esa vuelta. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Si ustedes quieren ir ya rellenando, le pueden ir ya rellenando conforme van tejiendo. ¿Listo? Aquí ya terminé de hacer esa vuelta, miren, ya se va cerrando. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y ya le estoy rellenando un poco. Conforme vayan tejiendo van rellenando. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta y ahora vamos a hacer la última vuelta de un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí nos quedan 12 puntos. Ahora vamos a terminar de rellenar lo que nos haga falta. Miren, así nos debe quedar la cabecita rellena. Pues nos quedaron 12 puntos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de alturas de 12 puntos. Listo, miren, aquí ya se formó así esta partecita. Aquí vamos a cortar. No necesitamos dejar realmente hebra porque no vamos a coser, solo va a ingresar la cabecita. Así que vamos a cortar la hebra. Vamos a zafar esta hebrita. Y esta parte de aquí pues la vamos a meter así adentro del tejido. Ven, así nos quedó ya metidito. Como para luego poner sin ningún problema el cuerpito. Luego lo vamos a meter aquí y lo vamos a ubicar, ¿no? Pero ahorita no. Bueno, entonces ya hemos terminado de hacer la cabecita. Vamos a iniciar con este estambre de color crema, el mismo que hicimos el cinturón y todo lo demás. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí vamos el primero, 1 y 6. Listo, ahora vamos a jalar este anillo mágico. Y ahí tenemos 6 puntos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada puntito que realicemos. Aquí vamos a hacer nuestro primer aumento y así nos vamos tejiendo un aumento en cada punto, en total 6 aumentos. Ya terminé de hacer esa vuelta de aumentos y ahora tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Vamos a colocar nuestro marcador, nuestro separador de vueltas y vamos a hacer un punto bajo que ya lo hice y ahora voy a hacer un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta, ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos, ¿no? Sí. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora por último vamos a hacer 4 vueltas de alturas de 52 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Aquí voy a cortar la hebra y vamos aquí a cerrar con un nudito falso. Vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, aquí ensarté. Como siempre lo hacemos, me salto este punto, voy al siguiente por debajo. Luego ingreso por donde salió la hebra y me voy por atrás. Miren. Entonces aquí, miren, se hace un puntito falso. Miren. Entonces esta hebra la voy a perder aquí entre el tejido.
y vamos a tomar de nuevo el color piel y vamos a hacer por último las últimas piezas que nos hacen falta, que son las orejitas, que son realmente un anillo mágico. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1 y 5 y nada más. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y aquí sí vamos a dejar hebrita para poder coser la orejita, ¿no? Sí vamos a dejar como unos 15 centímetros. Y obviamente pues de estas orejitas vamos a hacer 2. Y eso sería todo. Ahora vamos a empezar a hacer los detalles de la carita. Miren, yo he puesto aquí algunos alfileres. No se asusten, no se confundan, que realmente es más sencillo de lo que parece. Recuerden que cuando estábamos tejiendo la cabecita yo les dije que pusieran una cintita o un pedacito de hebra para que tuvieran claro dónde son esos 6 puntos que teníamos en medio antes de las mejillitas, donde hicimos aquí los aumentos. Recuerden que repetimos 4 veces aquí los aumentos y acá también. Bueno, donde ustedes pusieron la señal, ¿no es cierto? Ustedes pusieron la señal en esta. Voy a alzarle un poquito así para que se vea. Ustedes pusieron la señal justo en esta hebra de aquí. En esta, ¿no? Entonces ustedes van a subir una hebra más, una fila más, quiero decir. Esta es la donde hicimos los aumentos y ustedes pusieron la señal, esta fila. Luego suben a una fila más y aquí van a encontrar de esos 6 puntos los 2 puntos del centro, ¿no? Para que nos quede una mejillita acá y otra acá. Van a encontrar los 2 puntos del centro de los 6 puntos que dejaron separando, ¿ya? Entonces, aquí en estos 2 puntitos es donde vamos a hacer la nariz, ¿no? Vamos a hacer unas puntaditas para hacer la nariz. Vamos a ensartar entonces estambre de color piel. Miren, yo ya me ingresé con la aguja en el alfiler donde estaba. Entonces saco este alfiler y voy a hacer en estos 2 puntitos, miren, que dejé. Entonces los 2 puntitos del centro donde estaban los alfileres. Y le voy a pasar aquí así. Una. Voy a irle pasando, ¿no? Vamos a irle pasando una. Y la última 4 me paso acá. Me salgo por acá debajo para yo poder remarcar por cualquier parte, ¿ya? Así nos quedaría ya la naricita, ¿no? Miren, ahora inserté hilo de bordar color café oscuro. Pueden utilizar negro también. Bueno, la nariz ya la hemos hecho, ¿no? Ahora, ¿cómo coloqué estos alfileres de aquí, ¿no? De la nariz, que serían 1 y 2 filas de separación. Entonces, aquí con 2 filas, mejor que sea más fácil, ¿no? 1 y 2 filas de separación y con un puntito. Miren, aquí de arriba. Yo me hago un puntito hacia la derecha y ahí coloco el alfiler. ¿Con cuántos puntos? Con 3. 1, 2 y 3 puntitos de separación y lo mismo hago acá, ¿no? En la misma fila con un puntito de separación de la nariz de acá y 2 filas hacia arriba y 3 puntitos de ancho, ¿no? Entonces una vez colocado eso para los ojitos vamos a hacer lo siguiente. Entonces me voy a ingresar aquí, miren, donde está el alfiler. Eso aquí. Saco este alfiler de aquí que ya no me va a servir. Miren, jalamos, ya se perdió acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el alfiler hacia acá, así. Saco este otro alfiler y me ingreso donde estaba el alfiler, ¿no? Y ahora, ¿dónde voy a salir? Voy a salir, siempre el estambre tiene que quedar hacia atrás, hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir, voy a subir una fila de donde está, a ver, donde está este de aquí, avanzo un punto y subo una fila. Y aquí le voy a pinchar. Donde está aquí, avanzo un punto y un punto hacia arriba. Entonces, con la aguja me salgo hacia allá, miren. Y con el estambre hacia atrás, ¿no? Con el estambre hacia atrás, entonces miren lo que pasa. Se forma esta formita. Entonces, de donde yo salí, aquí mismo me voy a ingresar. Por donde salí, me voy a ingresar. Y miren, me va a quedar así el momento que yo ya jale. Entonces, me ingreso aquí mismo y me voy a salir acá para hacer esos detalles como de las pestañitas, ¿no? Entonces, vamos a jalar así de esta manera. Miren, y ya nos quedó aquí como el ojito.
¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extenderme un puntito hacia la derecha, miren, rectito, voy a salir. Salgo y me introduzco arriba. Miren, aquí está, voy a introducirme, ahora voy a salir en una fila hacia arriba. Así, miren. Y luego regreso donde inicié, aquí en el párpado. Y me voy a salir por el otro lado para hacer el otro ojito. Asimismo saco aquí el alfiler y me salgo por acá, miren. Y luego ya nos queda así, como esta partecita de, miren, como que tuviera aquí una pestañita. Nos queda como la pestañita. Y asimismo vamos a hacer el otro lado. Miren, como les decía, así nos quedan los dos ojitos, miren. Entonces, listo, miren, ahora vamos a hacer las cejitas con el estambre de color blanco. ¿Cómo vamos a encontrar la señal de las cejitas? De aquí de donde hicimos el ojito, vamos a hacer, esta es la fila donde hicimos el ojito. Contamos 1, 2, 3, 4. En la cuarta, miren, esta es la cuarta, en la partecita de aquí vamos a poner el separador, ¿no? Y con 1, 2, 3 centímetros y uno hacia abajo. 3 centímetros, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y una fila hacia abajo de inclinación. Entonces yo ya me ingresé, miren aquí, así. Entonces voy a sacar este marcador y me voy a ingresar a la parte superior de acá. Esta solo voy a pasar una sola vez, así que de una vez me voy a salir en la parte de acá arriba, miren así. Así de esta manera, miren, ya me queda la ceja ahí. Y luego también voy a hacer lo mismo acá, con 3 puntitos de separación y uno de inclinación. Y de ahí me voy a salir por cualquier parte de acá atrás. Miren, y así ya nos queda el detalle básicamente de la carita. Lo único que nos faltaría es ponerle rubor, eso ya le ponemos al último. Aquí yo ya le cosí una oreja para indicarles la separación. Ahora, primero vamos a alinear, vamos a hacer, esta de aquí está donde está puesta la nariz, ¿no es cierto? En esta de aquí le cosimos la nariz. En una fila más abajo vamos a ir así. Y vamos a subir 1, 2 y 3. Esto va a ocupar 3 filas, va a ocupar la oreja con 1, 2, 3, 4, 5 puntos de separación. ¿No? 5 puntos de separación. Y así mismo voy a contar acá. Así vamos a ir a coser las orejas. Listo, miren, ya así nos quedó ya puesto las orejitas, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hacer el cabello. Les quiero indicar cómo está acá el cabello, miren, así. Entonces vamos a ir literalmente cosiendo puntada con puntada. Miren, puntada, son solamente puntadas, ¿no? Pues aquí utilicé estambre, ¿no? Acrílico, lana gruesa. Le utilicé esta lana, miren, blanca, que es gruesa, ¿ya? Entonces vamos a ensartar. Miren, aquí yo ya inicié para poderles indicar cómo vamos haciendo, ¿ya? Entonces, las primeras puntadas son, miren, con 1, 2 y 3 puntitos, 1, 2 y 3 puntitos de separación de donde viene el ojito. Y viene justo en esta línea de donde hicimos el ojito, miren, donde está la base del ojito, ¿no? Entonces, hacia arriba vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este va a tener de alto, ¿no? Entonces aquí ya le hice una puntada de aquí, acá una y ahí mismo al ladito otra. Ahora la tercera puntada, si ven que me bajé una fila, y todas van a ir en esta misma dirección, ¿no? Entonces me bajé una fila, pero le pincho igual al lado de acá, ¿no? Entonces ahora en el otro pinchazo me voy a bajar otra fila, miren. Otra filita me bajé. Recuerden que el Papa Francisco pues tenía aquí calvito y tenía muy poquito pelo ya, no es que era muy tupido el pelo, así que no debemos hacer mucho cabello tampoco, sino que simplemente nos queden unida una tras de otra, así miren, las puntadas, ¿no? Entonces ahora esta de aquí me subo de nuevo al lado de esta, miren, y ahora voy a ir contorneando lo que sería la oreja. Entonces me voy a pinchar aquí, miren, arribita de la orejita, aquí. Entonces voy jalando así
despacito, sin apretar. Estas no puedo jalar mucho porque no quiero que se me frunza la cabeza. Si ven que por ende se hunde un poquito, entonces yo con la aguja voy a ir siempre acomodando así, miren, para que no me quede ni aplastado ni se deforme. Entonces voy a ir dando otra puntadita hacia arriba, así, y en la misma dirección donde hice la otra, al ladito, miren, saco al ladito. Entonces jalo, siempre que jalo así, jalo despacito y luego, miren, con la misma aguja le acomodo para que no me quede fruncido. Luego en la misma altura voy rodeando aquí. Ahora ya me tocaría, miren, ya llegué acá, me tocaría bajar una. Ahora pincho acá arriba y me voy a bajar una. Así de esta manera, miren, así. De esta forma, miren. Ahora pincho hacia arriba, voy acomodando la cabecita, ¿no? De lo que me queda como que un poquito hundido. Voy pinchando al ladito. Entonces ahora sí ya me voy totalmente abajo donde está estos alfileres. Ahora les voy a contar cómo puse yo los alfileres para que ustedes también le pongan de lado y lado y sea una guía, ¿no? Una guía más que nada. Una guía de cómo estamos haciendo. Entonces miren así. Nos va a ir quedando y esta ya va para acá arriba. Entonces, ¿cómo puse los alfileres? Si ven, aquí está la oreja, ¿no? Aquí está la oreja. Entonces me separo un punto de la oreja y bajo una fila. Entonces voy separándome un punto y bajo una fila. Me separo un punto y bajo una fila. Me separo un punto y bajo una fila. Me separo un punto y bajo una fila. Entonces voy bajando básicamente con un punto de separación y voy haciendo inclinado bajando una fila, hasta llegar aquí, miren. Y de aquí esto mismo voy a hacer acá al otro lado para poderme guiar. Entonces estas dos van en el mismo nivel. Entonces las puntadas van a ir. Siempre van a ir de aquí, guiándome por esta, ¿no? Como este de aquí está en espiral, así es que yo rodeo así me va a salir una más arriba. Miren, entonces diré una más abajo. Entonces yo le voy a hacer coincidir justo cuando esté por aquí. Le voy a subir unita. Entonces aquí lo que debemos hacer es, aquí arriba pues no se mueve, ¿no es cierto? Entonces voy dando la puntada así y luego topo acá el alfiler. Así y topo el alfiler. Así, 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 así voy haciendo hasta llegar aquí. Aquí sí ya le hago recto, ¿no? Cuando llegue acá en la oreja voy a hacer lo mismo que hice aquí. Estas no deben estar templadas, ¿no? Sino muy flojitas para que no se nos frunza. Entonces vamos a hacer todo ese proceso. Bien, aquí yo ya he llegado hasta la mitad. Ya le hice una puntada más arriba y aquí retrocedí una. Entonces voy a ir así y ahí ya me va a coincidir justo abajo y arriba, ¿no? Listo, miren, así nos quedó ya el cabello. Entonces yo le ensarté el hilo que le dejamos aquí en el cuerpo. Le pasé por el huequito de aquí y le saqué por el centro. Entonces como para poder jalar y meterle, ya le vamos a ir metiendo aquí. Miren, así le metemos dejando solamente una vueltita de que se vea de cuello, una vueltita de cuello, nada más, no mucho, ¿no? Entonces aquí para que no se nos recorra ni nada, aquí le vamos a rematar, aquí mismo en la cabeza le vamos a hacer un nudito y le perdemos la hebra. Ahora vamos a hacer el crucifijo. Miren, pueden utilizar hilo nylon, cualquier hilo que tengan. Yo tenía este grueso, dorado, no importa que sea dorado, no tiene nada que ver porque este va en el medio, ¿no? Entonces lo que yo hice es puse un poquito aquí de silicona para que no se me salgan las perlas y de ahí fui metiendo y meto primero 6 perlitas, ¿no? Que no quede muy apretado, sino que quede medio flojito, porque luego vamos a hacer otra cosa. Igual, el mismo proceso. Silicona aquí, meto las 4 perlas acá y silicona acá para que no se me zafe. Y así mismo flojito, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a pegar. Voy a separar, miren, 2 perlitas hacia arriba y 2 perlitas a un lado y al otro, porque hice 4, recuerden. Así. Y voy a pegarle así. Aquí con silicona. Así ya nos quedaría ya pegadito, nos queda aquí como un espacio de lo que pegamos la silicona. Aquí le podemos poner una perla ahí en el centro. Si ven que aquí se le ve la silicona, entonces ¿qué voy a hacer? Con mucho cuidado le voy a cortar esta puntita, con mucho cuidado que no se me zafe el resto, ¿no? Entonces ¿qué voy a hacer aquí? Justo le sostengo bien y le voy a poner un poquitito de silicona, pero casi nada,
aquí en la puntita, casi nada, miren. Y simplemente yo voy a aplastar así. Le tengo aplastadito y miren, aquí ya se me queda pegado la perlita con la cuerdita y así voy a hacer en todas. Entonces ahora yo también tenía hilo plateado porque no tengo cadena, pero si tienen una cadenita delgada le pueden poner. Yo corté 15 centímetros y lo que voy a hacer es unir estas dos partes así con silicona, pero antes de eso le voy a poner, ¿no? Le voy a poner así alrededor en el cuello porque luego ya no le voy a poder meter. Entonces estas dos puntitas las voy a unir con un poquito de silicona. Entonces esto le voy a pegar el crucifijo, así le hice yo. Entonces esto le voy a pegar aquí y ya nos quedaría. Miren, ahora el cinturoncito simplemente le colocamos así, ¿no? Esta queda para acá, esta gira, se mete por acá y sale, ¿no? Y sale así. Simplemente nos queda así como hecho un nudito aquí. Y las dos quedan hacia abajo. Así sería. Acá iría esta como mantita. Así. Le ponemos en la parte de acá. Y luego vamos a poner la gorrita. Que estaría así, miren. Así. Si ustedes desean que les quede todo fijo, le pueden pegar, ¿no? Listo, miren, aquí yo ya le pegué las piezas, nos quedaría así nuestro papa. Le puse rubor aquí en las mejillas y un poquito en la nariz. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de compartir el video, de activar la campanita, de dejarnos un mensaje para seguir subiendo más contenido. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.